Y vamos ya al último tema de nuestra mesa redonda, la situación en España en vista a unas elecciones el día 28 de abril. Esta situación en medio del contexto europeo también. Tenemos como invitados a Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales, y al máster en Ciencias Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional. También dos de nuestros panelistas habituales. Vamos a ver el siguiente material para entrar de alguna manera en el tema y estamos de vuelta en unos segundos. ¿Quién gobernará España tras las elecciones del próximo 28 de abril? Esa es la gran incógnita tras la convocatoria el pasado viernes de elecciones generales por parte de un Pedro Sánchez incapaz de recabar apoyos para sus presupuestos generales. Los dos principales periódicos catalanes han publicado este fin de semana sendos sondeos. Tanto La Vanguardia como el Periódico de Cataluña señalan al Partido Socialista como al más votado, pero la suma del Partido Popular, Ciudadanos y Vox podría arrebatarle el gobierno, diagnóstico común, aunque con matices. Según el periódico, ninguno de los dos bloques, de derechas o de izquierdas, alcanzaría por sí sola la mayoría absoluta que le permitiera gobernar sin aliados nacionalistas. Mientras, para La Vanguardia, el triunvirato PP, Ciudadanos y Vox se alzaría con esa mayoría absoluta. Decisiva sería, por tanto, la irrupción del partido de ultraderecha de Santiago Abascal, que arrebatándole votos a la formación de Pablo Casado, lograría entre 16 y 43 escaños según el sondeo al que se atienda. El otro beneficiado de la pérdida de votos del PP es Ciudadanos. Otra de las formaciones que vería perder votos y escaños es la de Pablo Iglesias. En estos 4 años se dejaría cerca de la mitad de apoyos en favor en su mayor parte del PSOE. Con este panorama sería fundamental el papel de los partidos nacionalistas, entre ellos los catalanes. En este caso se produciría un trasvase de votos entre el PDeCAT y Esquerra Republicana en favor del partido de Oriol Junqueras. En todo caso, la campaña electoral se desarrollará y estará influenciada por el juicio del Procés que se está desarrollando en el Tribunal Supremo. Bueno, vamos a comenzar desde el principio para entender este problema que siempre es muy complicado. Yo decía, bueno, muy democrático según ellos, pero con unos sistemas políticos bastante complicados. ¿Por qué elecciones en España? ¿Por qué se adelantan las elecciones? ¿Cuál fue el detonante de esta situación? Bueno, el detonante, como hemos visto en el propio material audiovisual que acaba de pasarse, fue que no se logró, el gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, no logró que fueran aprobados los presupuestos del Estado. Sin presupuesto el Estado no puede funcionar, claro, como es lógico. Ahora, ¿por qué no pudo aprobarse? Porque él tenía, por ejemplo, para acceder al poder, él tuvo los apoyos de Unidos Podemos, una organización de izquierda, o sea, son dos organizaciones de unidas. Izquierda Unida y Podemos. Ajá, exacto. Y además los partidos de corte soberanista catalanes, aparte de que uno que otro diputado de algunos partidos marginales, porque el PSOE no tenía una bancada grande desde las elecciones anteriores. Por lo tanto, solos no hubieran podido quitar del poder a Mariano Rajoy, pues, del Partido Popular. Lo logra a través de estos apoyos de estos partidos que acabo de citar. Sin embargo, ¿qué ocurrió con el problema con los presupuestos? Bueno, pues que los partidos catalanes, los únicos que apoyaron al PSOE fueron Izquierda Unida y Podemos, o sea, Unidos Podemos, exclusivamente. Los catalanes incluso lo que hicieron fue actuar en contra de sí mismos. ¿En qué sentido? Bueno, en primer término, como quiera que sea, el actual gobierno les ha ofrecido un diálogo político, no un tratamiento judicial como había hecho Rajoy y como pretende el Partido Popular, que ahora está en manos de Pablo Casado, o pretende también los más extremistas, la ultraderecha de Vox, dirigida por Abascal. Entonces, esa es la situación que obliga a Pedro Sánchez a convocar a elecciones anticipadas, con enormes riesgos de por medio. ¿Por qué? Porque encuentra una situación sui generis en este momento. El PSOE está prácticamente solo. ¿Por qué? Bueno, porque Izquierda Unida, por ejemplo, y Podemos, o Unidos Podemos, como se le quiera llamar a ese grupo, van a hacer su propia campaña, porque ellos pueden coincidir, han coincidido, han incluso hecho acuerdos con el PSOE, pero eso no quiere decir que coincidan plenamente. Desde luego está que Unidos Podemos no va a ser un partido que pueda entrar a la Moncloa,
por los escaños que obtenga en estos, pero no obstante va a ocurrir esto. Y serían, llegado el caso, vamos a poner que el PSOE lograra tener una cantidad de votos suficientes, serían otra vez el único partido al cual se podrían apoyar. ¿Por qué digo que es el único? Se está hablando, Elsa, según algunas encuestas, de que el PSOE podría ser el más votado con 113 escaños. No suficiente, pero... Exacto, pero no nos podemos guiar por eso, porque el sistema electoral español es muy engañoso, obedece a territorios, a cuántos habitantes hay en territorio, y cada territorio tiene asignado. Quiere decir que, para simplificando, un partido puede obtener una mayoría de votos y no una mayoría de escaños en el Parlamento. Esa situación se da. Pero además, los partidos de derecha están unidos desde ahora. El Partido Popular, que es el partido de Rajoy, que ellos se llaman de centro derecha, pero que son de derecha, es el partido de Aznar. Ciudadanos, un partido que nació en Cataluña, se llamaba incluso originalmente Ciutadans, Ciutadans de Cataluña, y sin embargo adoptaron el nombre, lo castellanizaron y se llaman Ciudadanos. Esa otra derecha también se alía, también tiene prerrogativas, tiene aspiraciones similares a las del Partido Popular. Y en tercer término, y no menos importante por ello, está la ultraderecha de Vox, que ha tenido un ascenso, como pasa en el resto de Europa, que la ultraderecha tiene unas posiciones altamente beligerantes, con éxitos electorales además, que entonces está también incorporada. Esta gente están dispuestos, ya están de hecho aliados, y están dispuestos a seguir aliados con tal de obtener lo que se proponen. ¿Qué se proponen? Y la campaña, ahí va, la campaña, ¿cuáles son las principales propuestas? ¿Cuánta agresividad hay contra el PSOE, que me imagino que todo el mundo le tenga los cañones enfilados, ¿no? Por supuesto. Incluso la campaña se está haciendo a partir de eso, porque Cataluña sigue siendo el centro del problema, el centro del debate y el centro de discusión. Y va a seguir siendo un problema sin salida mientras se le enfoque de la manera en que se está haciendo. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Pablo Casado, del Partido Popular? Dice que iba a decir Felipe González, Pedro Sánchez le ha entregado a España a Cataluña, o que está favoreciendo la separación de Cataluña, lo cual es falso. Lo que hizo Pedro Sánchez fue darle una oportunidad a los catalanes de establecer un diálogo y llegar a determinadas soluciones. Ahora, hay unas declaraciones, Santiaguito, por parte de Europa, de la Unión Europea, de Bruselas, como se le dice. Dicen ellos que están muy preocupados porque en España pueda tomar fuerza, una palabra que ellos usan mucho de una forma muy despectiva, la han usado mucho con respecto a, por ejemplo, a los procesos de izquierda en América Latina, el populismo. Imagino que se refieran a estos partidos de extrema derecha en este caso. Ahora, ¿cómo se inserta este problema español en la situación actual de Europa? ¿Es un reflejo a la española de lo que sucede en Europa o cómo lo ves? Gracias, Oliver. Un saludo para ti, para los televidentes y radioyentes. Mira lo que viene pasando en Europa hace tiempo. El problema es que el modelo de la integración europea cada vez está haciendo más aguas, porque es un modelo que se erigió sobre la base de la financiarización de la economía. Un modelo que se erigió sobre la base del poder de los bancos y las grandes oligarquías económicas europeas, que, como vimos en el 2007 en Estados Unidos, pero que después inmediatamente se trasladó a Europa, generó la crisis. Una crisis que en España tuvo una repercusión tremenda. Recuerden los televidentes la famosa burbuja inmobiliaria en España que estalló en el 2012. Recuerdo que era muy simpático el nombre que en aquel momento le decían a todos los grandes enfermos económicos europeos, que eran los PIGS, que era Portugal, Irlanda, Grecia y España. A los españoles hubo que rescatarlos a la economía española basada en estas corrientes neoliberales con un salvataje de casi 100.000 millones de dólares. Evidentemente tú no puedes construir una sociedad estable
dicho sea de paso, siempre con un predominio tremendo de la derecha, Sí. porque quien hizo esa transición fueron los que ganaron la guerra civil, que fue básicamente la derecha española, y hoy lo estamos viendo. Pero tú no puedes construir una sociedad estable con los procesos, primero de crisis. Prácticamente la economía española ha estado creciendo muy poco, sino decreciendo a partir del 2012, pero sobre todo con grandes ajustes neoliberales. Ellos le llaman procesos de austeridad, y por eso es que prácticamente el sistema político español estalla. Estalló con la pérdida primero del PSOE, con Zapatero, que hizo programas de ajuste también neoliberales. Sí, todo comenzó ¿Por qué ahí. lo comenzó? Después, Todo comenzó ahí. después llegó Rajoy, igualmente en el 2011 él ganó, por ejemplo, 186 votos en el Parlamento. Ya en las elecciones del 2015 solamente ganó 123, además de todos los escándalos de corrupción que estallaron a Rajoy. Y se Que generó... son los que le cuestan el gobierno de Claro, hoy. eso inevitablemente le genera una situación de inestabilidad a España, que es la ruptura del llamado bipartidismo español. Tradicionalmente los televidentes recuerdan que era el PSOE y el PP. Inmediatamente surge Podemos, surge Ciudadanos, y ahora surgen estos nuevos partidos, donde prácticamente el sistema político español se ha fragmentado, no hay legitimidad, y está claro que que ese es el modelo de la Unión Europea, No, y un que, modelo de austeridad impuesto por los alemanes. y que le dicho cuesta sea de mucho paso. trabajo hacer las alianzas estas para gobernar. Y que le No cuesta están acostumbrados mucho a eso. trabajo, claro. Fíjate que Pedro Sánchez llega en junio del 2018 sobre la base de un voto de censura, porque los nacionalistas catalanes, claro, los nacionalistas catalanes lo apoyan. Ahora en las discusiones le dicen, bueno, no te voy a apoyar más, y llevan a la bancarrota o a el llamado a elecciones del 28 de abril. Déjame acabar la idea. Sí, Entonces, esto genera una situación que a los europeos les preocupa mucho, porque España es la cuarta economía de la Unión Europea, y ahora con la salida de Gran Bretaña va todo el proceso de repartición de los votos. España es un país fundamental en la Unión Europea. Tienes el problema del Brexit, ni hablar, los nacionalismos, toda la derecha. Tienes el problema de Italia. Sí, porque ellos compararon con Italia, el populismo como en Italia. Claro, Dicen. porque los populistas italianos están violando las leyes del presupuesto ajustado fiscal de la Unión Europea, y están generando, pero no solo son los italianos, son los húngaros, son los polacos. Mira lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos. Es decir, hay una crisis evidente de la gobernabilidad europea y del modelo neoliberal de los europeos. Por eso hay esta preocupación por el ascenso, como decía Elsa, del partido Vox. Mira, Vox hace unos años nadie lo conocía, y de pronto en Andalucía ganaron casi el 10, Que era un 11%. bastión del PSOE, ¿no? Bastión del PSOE, pero la extrema derecha ganó el 11% en Andalucía, y tiene gobierno hoy en Andalucía con Ciudadanos. Entonces, evidentemente hay una crisis de gobernabilidad en Europa, una crisis económica en Europa, porque España es de los que más está creciendo, y es un 2%. El resto de los países prácticamente están en una situación problemática. Y está claro que en el mundo hoy, frente a un Trump, como ya lo estamos viendo, pues realmente todos nosotros necesitamos una Unión Europea constructiva, no lo que está haciendo en Venezuela, pero sí, por ejemplo, las posiciones que está teniendo constructivas con relación a Cuba, a Irán, por ejemplo, a otros temas. Entonces, realmente estamos en presencia de un modelo de gobernabilidad europea muy conflictivo. Y el problema es que desde el punto de vista económico se están tomando las mismas medidas. Y claro que el ascenso de la extrema derecha europea es muy preocupante, tiene que ver con el sentido xenófobo, tiene que ver con las posiciones contra los inmigrantes. ¿Por qué gana Vox en Andalucía? Porque Andalucía es el lugar donde van los marroquíes, donde los más cercanos, donde van las grandes emigraciones. Entonces yo un poco entiendo... Eso para no hablar de las debilidades del PSOE. Claro. Por eso yo entiendo las preocupaciones de los burócratas, ¿no?, de la Unión Europea, porque realmente la Unión Europea está entrando en una situación sumamente compleja. Oliver, mira, yo quería precisar dos aspectos que me parecen importantes, que responden un poco a lo que estaba planteando Santiago. Sí. Los partidos de derecha, el Partido Popular, por ejemplo, no considera que Vox sea un partido populista.
Esto es muy interesante porque esa preocupación que existe en el resto de Europa con respecto a los partidos populistas versus ultraderecha, ellos creen que no, pero lo están haciendo porque lo creen en verdad o porque les conviene a los efectos electorales para sumar más adeptos. Eso por un lado. Por otro lado, una de las razones principales por las cuales se rompe, digamos, esa cierta alianza que había entre los catalanes y el resto de España, del PSOE, surge a partir de que, tratando de solucionar el problema, el PSOE había comenzado un diálogo con la dirigencia catalana actual. Entonces, el posible nombramiento de un relator, es decir, de una figura de carácter intermedio para viabilizar las gestiones burocráticas incluso de ese diálogo, fue tomada por parte de la derecha como pretexto para hacer todo esto que ahora están incrementando, que le está vendiendo a Cataluña, está procurando la división del país. Entonces, de ahí es que parte, como reacción a la suspensión de ese diálogo, es que los catalanes no apoyan a Pedro Sánchez. Y yo creo que estamos viendo, como tantas veces hemos analizado, una situación en la que después de estas elecciones puede haber un panorama muy parecido al actual, ¿no? Sería reciclar. Puede haber un panorama, puede haber realmente un panorama bastante incierto. El gran problema con Vox, como ha pasado en otros países de la Unión Europea, es que está moviendo el espectro político a la derecha. Hasta ahora el Partido Popular se cuidaba porque Vox es impresentable. Y Ciudadanos también. Sin embargo, ahora hubo una manifestación el día 10 de febrero, el último domingo, en Madrid, sí. En Madrid, en la Plaza Cristóbal Colón, por el nacionalismo español, y en posiciones de derecha los tres. De hecho, los socialistas están diciendo que finalmente se dieron las manos los tres partidos de la derecha española, y que dicen los socialistas que con los gritos de ¡Viva España! No van a solucionar los problemas, que lo que hay es que solucionar los problemas españoles. Y ahí Unidos Podemos tiene una posición muy favorable y parte de los socialistas en la tónica de construir consensos para sacar a España de la crisis tremenda. Bueno, en medio de todo no tenemos más tiempo. No, iba a decirte que lo único bueno que ha pasado últimamente es que todos los varones, como le dicen, del PSOE, le están dando el apoyo a Pedro Sánchez. Ya vimos ahí las direcciones de nuestras redes sociales. Cuando ya ustedes vean eso en pantalla, es que estamos ya contra reloj. Ahí pueden obtener más información de todos los temas que se han tratado esta noche en la mesa redonda.